Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Steven y el día de hoy te voy a hablar sobre el embargo según el Código Orgánico Administrativo. Todo empieza con la orden de embargo. Y es que el órgano ejecutor solicitará el embargo de los bienes que estime suficientes cuando el deudor no pague la deuda ni dimita bienes. Si a juicio del órgano ejecutor la dimisión de bienes obviamente es maliciosa porque son inútiles para alcanzar el remate y si los bienes dimitidos se encuentran situados fuera del país o son de difícil acceso. Si los bienes dimitidos no alcanzan a cubrir el crédito, también lo van a hacer. Y es que dentro de este embargo, pues existe lo que es una prelación. Y la prelación, sencillamente lo que es una preferencia, ¿no? El órgano ejecutor siempre va a preferir los bienes de mayor liquidez, los que requieran de menos exigencias para ser ejecutados, los que mayor facilidad ofrezcan para ser rematados, y los bienes sobre los que originalmente ya hayan ejecutado una medida cautelar. Según el artículo 283 del Código Orgánico Administrativo, se prohíbe la adopción de medidas cautelares o el embargo de bienes que manifiestamente excedan la deuda total a ser recaudada. Artículo que en el Ecuador claramente suele ser vulnerado todo el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos varias clases de embargo. Tenemos el embargo sobre bienes muebles, bienes inmuebles, participaciones y derechos de participación, de créditos, de dineros y valores, activos de unidad productiva. Sin embargo, dentro del presente video únicamente vamos a hacer referencia a lo que es bienes muebles y bienes inmuebles. Referente a bienes muebles, este se materializa con la aprehensión del bien y lo entrega al depositario señalado para que quede en custodia de este. Obviamente, esta persona, al ser el responsable, pues el depósito de bienes muebles será realizado mediante un inventario, donde la persona va a señalar de manera categórica y precisa todas las características de estos. Con respecto a lo que es el embargo de bienes inmuebles o derechos reales son derechos de titularidad de propiedad sobre un bien inmueble. Para ordenar el embargo de bienes inmuebles o derechos reales, el ejecutor lo que va a hacer es solicitarle al registrador de la propiedad que emita un certificado de gravamen. ¿Para qué? Para que pues pueda verificar el dominio o la titularidad de dicho bien inmueble a favor del deudor. ¿Sí? Obviamente hay que manifestar que si, pues, una vez solicitado el certificado de gravamen, el registrador tiene 3 días términos, es decir, laborables, para que emita dicha información. Y si no lo hace, pues tendrá que cubrir por cada día de retraso, es decir, a partir del cuarto día, el 10% por cada día de retraso de un salario básico unificado. Una vez verificada el dominio, pues lo que va a hacer el órgano ejecutor es solicitarle al registrador de la propiedad inscriba el embargo. Y una vez inscrito el embargo, solicitará otra vez otro certificado donde conste la inscripción de dicho embargo. En resumidas cuentas, ¿qué es un certificado de gravamen? El certificado de gravamen es un certificado en donde consta quién es el dueño de dicha propiedad, cuándo compró dicha propiedad y en qué fecha está inscrito dentro del registrador de la propiedad dicha compra. Y adicional a eso, en el cuarto numeral consta si dicha propiedad pesa o no pesa con algún gravamen o prohibición de enajenar. Perfecto. Sabemos que las autoridades civiles y la fuerza pública prestarán los auxilios necesarios que los órganos ejecutores le soliciten para el ejercicio de esta potestad sancionadora. Ahora, adicional a eso, cuando el deudor, sus representantes o terceros no abran las puertas de los inmuebles en donde la administración o el órgano ejecutor como tal de dicha entidad, pues presuma o sepa que existen bienes embargables, podrá descerrajar y allanar la propiedad previa autorización de un juez de contravenciones. Eh, Dentro de lo que es el embargo hay la preferencia, ¿no? Y es que el embargo o la práctica de medidas cautelares sobre un bien inmueble o de cualquier tipo de categoría, ¿no? En dinero, crédito o demás, decretadas por jueces ordinarios o especiales, no impide necesariamente que el órgano ejecutor pues disponga también de un procedimiento de ejecución coactiva mediante un embargo, ¿no? El órgano ejecutor oficiará al juzgador respectivo para que notifique al acreedor que haya solicitado tales medidas a fin de que se presente a dicho procedimiento, pero no como titular como tal, más bien como un tercero dentro del procedimiento.
El depositario judicial de los bienes secuestrados o embargados los entregará al depositario judicial designado, ¿sí? De ser el caso, o a menos que los mantenga también en su posesión. No se aplica este artículo cuando el crédito que dio origen al embargo o medida judicial tenga derecho preferente al que le corresponde a la administración pública para el cobro de su crédito. En tal caso, el ejecutor intervendrá en el proceso como se había leído anteriormente, pero en vez de ser titular, ser tercero. Subsistencia y cancelación de embargos. Las providencias de secuestro, embargo o prohibición de enajenar que hayan sido decretadas por los jueces subsisten, no obstante, el embargo practicado en el procedimiento de ejecución coactiva. Si el embargo administrativo es cancelado, antes de llegar a rematarse, se va a notificar al juez que dispuso la práctica de estas medidas para que obviamente pues, pueda ratificar mediante oficio correspondiente. Realizado el remate, las medidas preventivas, cautelares o de apremio, dictadas por el juez, ya sea ordinario o especial, se consideran canceladas de manera directa, ¿no? Por el Ministerio de Ley. Para su registro, el órgano ejecutor notificará al juzgador que dispuso tales medidas para que obviamente pues sean rectificadas, perdón. Eh, Obviamente, pues hay lo que es embargos preferentes entre la administración pública y es que los embargos practicados en procedimientos coactivos de una administración pública con crédito preferente de conformidad con el régimen común no pueden cancelarse por embargos decretados posteriores por órganos ejecutores. Estas administraciones públicas tienen derecho para intervenir como terceros coadyuvantes en el procedimiento de ejecución coactiva y hacer valer su prelación luego de satisfecho el crédito del primer órgano ejecutor. Es decir, en resumidas cuentas, si esta persona le debe a diferentes administraciones públicas, existen preferencias. ¿Y cuál sería la preferencia ideal? El primero que solicitó es el primero que tendría que cubrir la deuda y lo que sobre al que le sigue y lo que sobre al que le sigue y así sucesivamente hasta terminar lo que es la administración pública y ir con los particulares, porque primero va el Estado, luego van los particulares. Luego nos llegamos a lo que son las reglas generales para el remate. Según el tipo de bien y sin perjuicio de las reglas específicas, se seguirán los siguientes procedimientos. El remate ordinario se aplicará a todo bien para el que no se haya previsto un procedimiento específico. La venta directa se debe emplear cuando los bienes de los que se trate sean semovientes, es decir, animales, y el costo de su mantenimiento resulte oneroso, es decir, gasten dinero, a juicio del órgano ejecutor, sean bienes fungibles o de artículos de fácil descomposición o con fecha de expiración y en cualquier tipo de bienes cuando en el remate no se haya llegado a la realización del bien. Obviamente se procederá al avalúo de bienes con la participación de peritos. Si se ha designado un depositario, este comparecerá al avalúo y podrá pues formular observaciones. Dirá, estoy conforme, no estoy conforme, me parece bien o no. Si se trata de inmuebles, el avalúo pericial no será inferior al último practicado por el gobierno autónomo descentralizado competente. Es decir, cada bien inmueble que tú veas por la calle tiene un IRM, o más conocido como ficha catastral o cédula catastral, en donde se verifica dentro del año fiscal de cuánto es el avalúo supuestamente emitido por el municipio. Obviamente, este avalúo podrá ser impugnado, es decir, el avalúo pericial. ¿Qué es un perito? Un perito es una persona natural o jurídica, servidor público, experto externo, nacional o extranjero, que por razón de su conocimiento científico, pues está en condiciones de informar a la administración pública sobre algún hecho o circunstancia relacionado con la materia del procedimiento. Es decir, es un experto en la materia. El órgano ejecutor puede designar uno o varios peritos según la importancia del asunto. El órgano ejecutor determinará el lugar, fecha, día y hora para que, pues, con juramento se posesionen dichos peritos y se le concederá un plazo que no superará los 5 días, eh, salvo que exista una prórroga a petición del perito debidamente razonable para poder ser
pues, aumentado, salvo en casos especiales debidamente motivados. Los peritos tienen derecho al pago de un honorario fijado por el órgano ejecutor, salvo en el caso de servidores públicos, ¿no? Porque ellos ya tienen un pago mensualizado de su servicio. El valor del honorario integra las costas a cargo del deudor. ¿Qué son costas? Eh, Costas procesales se los conoce, que es decir, los gastos en los que ha incurrido la administración para hacer efectivo el cobro de dicha deuda que tendría que haber pagado originalmente dentro de un cobro, pues un pago voluntario. Con el informe de los peritos, el órgano ejecutor notificará al deudor para que formule sus observaciones, ¿no es cierto? Para que los impugne dentro de un término de 3 días. Con el pronunciamiento del deudor o sin él, pues el órgano ejecutor determinará el valor de los bienes para continuar con el remate. El criterio de los peritos no es vinculante, pero sí es referencial para el órgano ejecutor. Los títulos, valores y efectos de comercio, ¿sí? Los mismos que se encuentran regulados por el, por el Código de Comercio, transables en bolsa de valores, se venderán en condiciones de mercado por una casa de valores que resulte sorteada, de entre ellas las que se encuentren legalmente autorizadas. Llegamos ahorita a lo que es la sección cuarta dentro del embargo, que es el remate ordinario. Y es que el remate de los bienes de una persona ejecutada, sean estos muebles o inmuebles, se efectuará a través de una plataforma informática de alguna entidad del sector público, observándose el procedimiento que se señala a continuación. La entidad pública encargada de la plataforma informativa desarrollará los aplicativos necesarios. Si son varios los bienes embargados, la subasta puede hacerse ya sea de manera unitaria, es decir, uno por uno se embargan, o pues un solo paquete, según convenga a los intereses de la recaudación, debiendo constar este particular en los avisos respectivos. Los bienes embargados también se podrán rematar en entidades públicas o privadas autorizadas por el órgano ejecutor. Luego llegamos a lo que son las posturas. Y es que el aviso del remate deberá ser publicado en una plataforma informática con el término de por lo menos 20 días de anticipación a la fecha de ser rematados. La plataforma va a recibir las ofertas desde las 0 horas, es decir, las 12 de la noche, hasta las 24 horas del día señalado por el remate. Adicionalmente, y con fines de publicidad, el aviso de remate será publicado en otros medios electrónicos. El ejecutado podrá pagar la obligación siempre y cuando lo haga con un depósito bancario o una transferencia bancaria electrónica dentro del mismo término, es decir, 20 días. En el remate en línea, los postores entregarán mediante depósito bancario una transferencia electrónica del 10% de la postura realizada. Si la postura contempla el pago a plazo, este en vez de ser del 10%, se lo hará dentro del 15%. ¿Por qué? Porque existen dos clases de posturas, ¿sí? Que ya se van a mencionar a continuación. El órgano ejecutor podrá participar en el remate con cargo a su crédito, estando exento del depósito del 10%, salvo que en la audiencia única se haya admitido tercerías coadyuvantes, en cuyo caso participará en las mismas condiciones que las y los otros postores. Tercerías coadyuvantes, tercerías excluyentes, eso se explicará en otro video. Las posturas presentadas para primer y segundo señalamiento no podrán ser inferiores al 100% del avalúo pericial efectuado. Es decir, si se está rematando bien por 30,000, las posturas van a ser por 30,000. ¿Sí? No hay por 29, por 28, ni por 27, no, es la totalidad. Como te había mencionado, hay dos formas de pago, y es que las dos formas de pago o de posturas, ¿sí? Es al contado o a plazo. Al contado es con un valor inicial del 10% de la postura realizada y a plazo con una postura del 15%. Un pago inicial del 15%. En el remate de bienes inmuebles no se admitirán posturas en que se fijen plazos que excedan los 5 años contados desde el día del remate, ni las que no ofrezcan el pago de por lo menos el interés legal, pagadero por anualidades adelantadas. La cosa rematada, si es bien inmueble, quedará en todo caso hipotecada
por lo que sería la diferencia que está sujeta a plazo. Debiendo inscribirse esto dentro del certificado dentro del registro de la propiedad correspondiente. Del mismo modo, la prenda se conservará en poder del acreedor prendario mientras se cancele el precio del remate. En el remate de bienes inmuebles, todo pago se hará al contado, ¿sí? En el remate de bienes muebles, es decir, los que no son casas ni terrenos, todo será pagado al contado, sin que pueda admitirse ofertas de pago a plazo, a menos que el órgano ejecutor y la o el ejecutado convengan lo contrario, que eso ya sería muy, muy excepcional. De existir posturas iguales, se va a preferir en la que se haya ingresado, pues, en primer lugar, salvo que se traten de posturas del órgano ejecutor, es decir, del mismo que está rematando, también presenta una postura. Las personas que hayan intervenido en el procedimiento de ejecución, los servidores públicos de las respectivas administraciones, así como sus cónyuges, convivientes y parientes, hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán adquirir los bienes materia del remate. Esta prohibición se extiende a cónyuges, convivientes y parientes en los mismos grados señalados a quienes de cualquier modo hayan intervenido en dichos procedimientos, salvo los terceros coadyuvantes. Derecho preferente de los acreedores. Las administraciones públicas acreedoras tienen derecho preferente para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate, a falta de posturas por el 100% del bien. Caso contrario, por el valor de la mejor postura presentada. Este derecho puede ejercerse antes de la fecha de adjudicación en el remate ordinario. Una vez acreditados los valores originalmente señalados, que era del 10 o 15%, el órgano ejecutor señalará día y hora para una audiencia única, en la que podrán intervenir los que han postulado. El órgano ejecutor procederá a calificar estas posturas teniendo en cuenta la cantidad que ofrecen, el plazo al que supuestamente se quieren someter y demás condiciones, y van siempre a preferir las que cubran al contado el crédito, intereses y costas del órgano ejecutor, o de ser el caso el que ofrezca pues una entrada mucho mayor al que pues pudo haber ingresado después de este. El órgano administrativo de admisión y calificación de las posturas se reducirá a escrito. Se notificará dentro de las 48 horas siguientes al del que se haya realizado la audiencia única y debe comprender pues el examen de todas las personas a las que se hayan presentado, enumerando su orden, su preferencia, la descripción con claridad, exactitud y precisión de todas sus condiciones de pago y demás. Ahora, ahora hay algo posible y es que pueden existir posturas que sean iguales. Si hay dos o más personas que hayan postulado y que obviamente pues estas sean iguales, el órgano ejecutor debe considerar cuál de los dos es mejor y dispondrá en la misma audiencia de adjudicación de la cosa al mejor postor. En este remate no se admitirán postores que hayan sido señalados en los artículos previos y obviamente pues tendrá que verificar eso dentro de su base de datos, ¿no? Pero obviamente siempre se preferirá al mejor postor, al que pague al contado, al que pague en efectivo, al que pague en ese momento, o al que pueda conseguir dicho efectivo en un menor tiempo. El acreedor puede hacer postura con la misma libertad de cualquier persona y si no hay tercerías coadyuvantes podrá imputarla al valor de su crédito sin acompañar la consignación del 10%. Es un beneficio que tiene la administración pública. Porque se presume la solvencia de fondos, ¿no? Los trabajadores pueden hacer postura con la misma libertad de cualquier otra persona e imputarla al valor de su crédito sin consignar el 10%, aunque haya una tercería coadyuvante. Si el avalúo de los bienes embargados es superior al valor del crédito materia de la ejecución, se consignará el 10% de la oferta, de lo que la oferta exceda al crédito, ¿no? Luego llegamos a lo que son las retasas. Y es que en el caso de que no haya postulantes, el acreedor podrá solicitar que se retase, es decir, que se dé otro avalúo, ¿sí? Por cuestión.
social, económica, ciudadana, para que sea más accesible al pueblo, de los bienes embargados y se reanudará el proceso de remate con el nuevo avalúo a pedir que se embarguen o rematen dichos bienes, liberando de esta manera los bienes anteriormente embargados. Si el valor ofrecido al contado no alcanza a cubrir el crédito del ejecutante, pues se procederá con la venta directa de este. Luego llegamos a lo que es la nulidad del remate. Y es que el remate será nulo si se verifica en día distinto, pues la realización de la audiencia única para la adjudicación de dicho remate, si no se ha publicado el remate en forma ordenada por el órgano ejecutor, si el adjudicatario es una persona pues prohibida de los numerales que te acabo de mencionar antes, si el adjudicatario es un sujeto que haya intervenido en colusión para beneficio del deudor, también es posible. Perfecto. Hay que tomar en cuenta que en el caso de los dos primeros numerales, es decir, si se verifica que se realiza en un día diferente y si no se ha publicado, pues dicho remate dentro de la base de datos correspondiente, pues este se puede reclamar mediante un acto administrativo. La nulidad por las causales previstas en los numerales 3 y 4, que es si el adjudicatario es una de las personas prohibidas o si el adjudicatario es un sujeto que haya intervenido en colusión con el deudor, pues pueden proponerse como acción directa ante los jueces competentes en razón de la naturaleza de la obligación ejecutada dentro de 6 meses de efectuado el remate, ¿sí? Es decir, un reclamo directo contra la persona. Hay un plazo de 6 meses para realizarlo, para rectificar y solicitar, pues obviamente, el retroceso del proceso al encontrarse inmerso dentro del artículo 310. De estas costas y los daños originados por esto, pues en la nulidad que se llegase a declarar responden solidariamente tanto el adjudicatario, es decir, el que recibió la propiedad, como el deudor, sin perjuicio de la responsabilidad penal que exista. La nulidad podrá ser declarada ya sea de oficio o a petición de parte por la persona interesada en la audiencia. De lo que se resuelva, pues no habrá recurso alguno. Si se declara la nulidad del remate, se señalará nuevo día y hora para que se realice. Luego llegamos a lo que es la adjudicación, y es que dentro del término de 10 días de notificado el acto administrativo de calificación de posturas, el postor preferente, es decir, el aceptado, consignará el valor ofrecido de contado, hecho lo cual el órgano ejecutor va a emitir la adjudicación que contendrá, pues, nombres y apellidos, la individualización prolija del bien rematado, el precio, la cancelación de los valores y demás datos. Perfecto. Genial. La no consignación del pago ofrecido, y es que si el postor no consigna pues la cantidad que ofreció originalmente al contado, se mandará notificar al postor que siga para que lo haga y para que consigne el valor correspondiente dentro del término de 10 días y así sucesivamente. En este caso, pues obviamente el anterior postor pagará las costas por la pérdida de tiempo ocasionada, ¿no? A favor de la administración, con la cantidad que haya consignado el tiempo de hacer la postura y su falta y demás. Luego llegamos a lo que es la quiebra del remate. Y es que se llama quiebra de remate cuando la diferencia entre el precio aceptado por el postor, cuya oferta se declaró preferente, es decir, aceptada, y el ofrecido por el postor a quien se adjudique lo rematado. Es decir, existe una diferencia de valores. Eh, Luego llegamos a lo que es la protocolización e inscripción del acto administrativo. Sabemos de antemano que el acto administrativo de adjudicación de dicho remate se va a protocolizar, es decir, a notarizar para que sirva de título y se inscriba en el registro pues correspondiente, que sería el, el de la propiedad. Tradición material. La tradición material de los bienes rematados, obviamente, pues se lo hace mediante la entrega del bien y se efectuará por medio del depositario de dichos bienes. Las divergencias que ocurran se resolverán con el mismo órgano ejecutor y esta decisión se puede impugnar ante los jueces competentes. La tradición material se efectuará, de ser el caso, inclusive hasta con la intervención de la Policía Nacional y con testigos y demás.
La calificación definitiva e impugnación judicial. Y es que el órgano ejecutor, dentro de los 3 días siguientes a la prestación de la postura única o, o del día señalado para la subasta, expedirá el acto en el que se declare cuál es la mejor postura y prefiriendo la que satisfaga de contado el crédito de la administración pública y estableciendo el orden de preferencia de las demás. Esta resolución puede ser impugnada por la persona ejecutada, el tercero coadyuvante o el postor calificado dentro de los 3 días siguientes desde la fecha de notificación del acto administrativo ante los juzgadores competentes. En este caso, la Administración Pública notificará la realización de la audiencia decretada a los intervinientes en el procedimiento para que hagan valer sus derechos reclamados. De la cantidad que se consigne por el precio de la cosa que ha sido rematada, se va a pagar al acreedor inmediato los valores que se le adeuden en concepto de, pues, ser el principal acreedor. El sobrante se entregará al deudor, salvo que exista, pues, salvo que el órgano ejecutor haya ordenado su retención a solicitud de otro que también solicite el cobro de alguna deuda pertinente. Serán apelables exclusivamente el acto administrativo que admite y que califica la postura y el acto administrativo que adjudica dicho bien. Llegamos a lo que es finalmente la venta a terceros. Y es que si ninguna de las entidades mencionadas en el artículo anterior se interesa por la compra, se anunciará la venta a terceros mediante publicación efectuada por este Código Orgánico Administrativo. La administración pública puede cursar invitaciones a ofertar de forma directa hasta obtener varias satisfactorias. La venta directa a terceros no puede efectuarse a un valor inferior del 100% del avalúo de este, es decir, lo que vale el carro es a lo que se vende. Las administraciones públicas acreedoras pueden imputar el 75% del valor del bien a la deuda y disponer del activo al servicio del interés general, incluso transfiriendo su dominio gratuitamente al sujeto de derecho público o privado que mejor lo satisfaga, a través del uso del bien del que se trate, si tampoco hay interesados, pues en la compra directa. Es decir, la administración pública al final del día, si no hay ningún interesado, se queda con ese bien. Insolvencia o quiebra del deudor. Y es que la administración pública promoverá la declaración en juicio de insolvente o quiebra del deudor con todos los efectos previstos en esta ley, en caso de que los bienes embargados o el producto de los procedimientos de remate no permitan solucionar integralmente la deuda. Y ahí es donde, pues obviamente, existen interdictos. Es decir, personas que ya sea son insolventes, que sean, pues, eh, disipadores y demás, ¿no? Bajo la categoría que se le imponga. Con esto damos por terminado el video sobre el embargo. En el siguiente video vamos a hablar sobre las tercerías y excepciones. Y con esto, pues, daríamos por terminado el Código Orgánico Administrativo. Espero que te guste. No te olvides que falta un último capítulo y dentro del presente canal pues estaríamos revisando como siguiente código el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Espero que te haya gustado el video. Bye bye. Hasta luego.